La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de transformación de los elementos químicos inorgánicos a elementos químicos orgánicos como la glucosa, por medio de la energía lumínica del sol. Los seres vivos que pueden realizar la fotosíntesis son las plantas, las algas, las cianobacterias, e incluso ya hay algunos animales que pueden realizar la fotosíntesis, como por ejemplo esta babosa marina llamada Hélice clorótica, que fue el primer animal descubierto que podía realizar fotosíntesis, gracias a que su principal fuente de alimento eran las algas. Este animal sustrajo los cloroplastos de las algas y los pudo unir a sus propias células, logrando así una perfecta simbiosis, para así poder obtener energía a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso de alimentación autótrofa que requiere de 6 moléculas de dióxido de carbono que entran por los estomas de las hojas y 6 moléculas de agua que son absorbidas por las raíces de la planta. Estas moléculas inorgánicas, con ayuda de la luz del sol, se transformarán en una molécula orgánica llamada glucosa, y como el producto de desecho se producen 6 moléculas de oxígeno. Como lo había mencionado antes, si este es un proceso de alimentación autótrofa, la glucosa vendría siendo la comida de las plantas, y como producto de desecho, las plantas expulsan 6 moléculas de oxígeno que salen por sus tomas. La fotosíntesis. La fotosíntesis consta de 2 fases, la fase luminosa y la fase oscura. De la fase luminosa se obtienen 2 moléculas importantes, llamadas ATP y NADPH. Estas 2 moléculas se van a utilizar en la fase oscura, o también conocida como el ciclo de Calvin, en donde se transformará la glucosa, que es el objetivo principal de la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos y la fase luminosa se lleva a cabo en la membrana del tilacoide, y en su interior se encuentran los fotosistemas 1 y 2, la cadena transportadora de electrones y la bomba de ATP sintetasa, que es la encargada de formar ATP. Veamos cómo funciona. Debemos recordar que estamos dentro del cloroplasto y en la membrana del tilacoide, pero para ser más precisos podemos decir que estamos en el espacio interior del cloroplasto, llamado estroma, y el espacio interior del tilacoide, llamado lumen. La fase luminosa inicia con luz, por eso se le llama fase luminosa. Todo comienza en el fotosistema 2, que está recibiendo fotones de luz. Dentro de los fotosistemas se encuentra la clorofila, que absorben los fotones de luz como si fuesen paneles solares, y esta energía se va a utilizar para realizar la fotólisis del agua. Cuando una molécula del agua entra en contacto con el fotosistema 2, se parte en su forma básica, que son 2 hidrógenos y un oxígeno, y a esto se le llama fotólisis del agua. Cuando esto ocurre, la molécula del agua libera 2 electrones que son atraídos hacia la clorofila alfa, y esta clorofila alfa va a cargar de energía a los 2 electrones y nos los pasará a la cadena transportadora de electrones. Al momento de que los electrones entran en contacto con esta proteína transportadora, la va a activar y se meterán del estroma hacia el lumen 2 hidrógenos. Los electrones deben ir del fotosistema 1, que a su vez también está recibiendo fotones de luz para ser cargados nuevamente de energía en la clorofila alfa. Una vez cargados, pasan a la proteína transportadora, y en esta ocasión una molécula de NADP es atraída a los electrones y estos se adhieren a ella, atrayendo hidrógeno.
a esta molécula y transformándola en una molécula NADPH. Esta es la primera molécula que se forma en la fase luminosa. Los dos hidrógenos que ingresaron van a viajar hacia la bomba de ATP sintetasa y le van a activar, porque esta bomba funciona con dos hidrógenos. Una vez activada la bomba, atraerá una molécula de ADP y le añadirá un fosfato, transformándolo en ATP, adenosín trifosfato. Esta molécula ahora ya tiene 3 fosfatos, porque la bomba ATP les regaló uno, y estas son las dos moléculas que se forman en la fase luminosa. Regresando al principio de la fotosíntesis, con la fotólisis del agua, una segunda molécula del agua entra en contacto con el fotosistema 2 y se rompe, en donde fotólisis significa foto, luz, lisis, romper, por lo que esta acción rompe la molécula del agua en sus componentes básicos. Como ya teníamos media molécula de oxígeno de la anterior molécula del agua, este segundo oxígeno se fusiona con el primero y se forma la primera molécula de oxígeno de la fotosíntesis. Esta molécula atraviesa la membrana del tilacoide y la membrana de los cloroplastos hasta salir por los estomas, y este es el oxígeno que respiramos, que proviene de dos moléculas de agua.